Espero verlos pronto. Que Dios les bendiga. Me alegra estar de nuevo con ustedes. No es difícil tratar de adivinar sobre qué va a hablar el pastor esta noche. Imposible pensar en otra cosa. Dejamos pendientes las clases sobre cualquier otro tema, los 144,000 sellados, sobre la burra de Balaam, sobre si la divina de Endor trajo el espíritu de Samuel o no. Todas esas cositas como que no son ahorita muy importantes para nuestra cotidianidad. En cambio, nos toca hablar de este tema. Antes de eso, le voy a pedir que por favor tengamos un momento de oración. Dios amado, que estás en el cielo, venimos ante tu presencia. Creemos, Señor, Dios mío, que tú has previsto, Señor, estos momentos y has preparado de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Has preparado de antemano, Señor, Dios mío, ventajas, bendiciones, protecciones que están dispuestas para este momento. Así como David salió huyendo y la espada que le había quitado a Goliat de Gad, al gigante, terminó yendo de un lado a otro y por ahí perdiéndose. Y cuando salió huyendo y salió sin espada, en el camino en Nob, encuentra que el sacerdote Ahimelech tiene guardada ahí precisamente la mejor de las espadas y la que más significado tenía para él. ¿Dónde has guardado armas y herramientas para que encontremos hoy en esta batalla, mientras nos escondemos y nos resguardecemos de una pandemia mundial? Tú guardaste armas, tú guardaste bendiciones y protecciones para nosotros y queremos encontrarlas. Que tu Espíritu nos guíe a encontrar, Señor, la revelación de eso que has dispuesto para esta ocasión y para este momento oportuno. Yo te lo ruego, Señor, que a través de tu palabra encontremos no solamente consuelo, no solamente calma y paz, sino realmente encontremos directrices claras que nos permitan obtener una victoria y disfrutar de lo que tú tienes preparado para este pueblo precioso. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, creemos que mientras la ciencia y la tecnología a nivel mundial se mueven en los laboratorios, experimentando, buscando, intentando decodificar la manera más pronta y eficaz de poder detener esta pandemia mundial, creemos que hay una parte que a nosotros nos corresponde, los que no somos biólogos, químicos, los que no somos expertos en el área genética, nos corresponde a nosotros encontrar el componente espiritual, porque eso es lo nuestro, encontrar el componente espiritual que es muy grande, que es demasiado grande el componente espiritual que tiene esta pandemia, este virus o esta epidemia mundial. Encontrar ese componente espiritual, escúchame, es nuestro aporte, es nuestro deber, es nuestro compromiso y es nuestro aporte. Es nuestro aporte porque no encontrarán la manera de avanzar en contra de este ataque hasta que nosotros no quitemos las barreras de tipo espiritual. Tal vez usted lo crea o no me corresponde solucionar esa situación. Me corresponde decir lo que la palabra me deja entender. Lo nuestro es lo espiritual. A nosotros nos corresponde batallar espiritualmente y quitar esas fortalezas espirituales sobre las cuales está apoyado esta pandemia, este ataque, este virus que está destruyendo vidas y atacando a la sociedad. Lo que nos corresponde a nosotros es obedecer las medidas, guardarnos en casa, seguir las normas y hacer la parte espiritual que a nosotros nos corresponde. Cuando nosotros hayamos vencido la muralla espiritual y al caer esa muralla espiritual, vas a ver cómo la ciencia, la tecnología, cómo la medicina va a poder avanzar ahora sí, sin el estorbo, sin el vallado que les impide avanzar. Nosotros damos vueltas, tocamos las trompetas y gritamos y los muros caen. Y cuando los muros caen, porque los levitas llevaban el arca y tocaron los címbalos y tocaron las trompetas y gritaron a Jehová, caen los muros y entonces los soldados pueden venir y arrasar con ese Jericó. Nos corresponde a nosotros la guerra de lo espiritual. Y en esa búsqueda del trasfondo espiritual y del mover espiritual y del cómo derrotar el componente espiritual, el Señor nos ha guiado a cosas realmente reveladas y maravillosas. Unas incluso realmente parecerían hasta algo así como álgebra espiritual. Parecería como que estamos haciendo un juego, pero es un regalo de Dios. Hemos decidido enfrentar el COVID-19 contra el Salmo 91, o mejor, el Salmo 91 contra el COVID-19. Y por simple álgebra espiritual, entonces el 9 del numerador se anula con el 9 del denominador, y el 1 del numerador se anula con el 1 del denominador, y por álgebra ya estuvo resuelto. No, claro que no es así de sencillo. Pero ha sido muy enriquecedor esa
primer arma que estamos usando, los devocionales personales. Estamos, cada uno de nosotros, usando este tiempo para crecer espiritualmente, para meternos en la presencia de Dios, para entender que si el Señor a través de esto que está permitiendo, lo que quiere es acercarnos, pues lo que vamos a hacer es acercarnos. Con gusto, Señor. Es más, amamos estar en tu presencia. Y entonces el Salmo 91 y los devocionales personales nos han ido revelando cada día de la semana que estamos haciendo estudio versículo tras versículo, entendiendo estas cosas, esas provisiones preciosas que Dios dejó puesta en su palabra. Y cuando lo lees y cuando lo he estado estudiando para compartirlo con ustedes, me sorprendo y entiendo que como que Dios dejó ese, perdona la expresión muy santandereana, ese guardadito, dejó ese guardadito. No sé si te ha pasado ese billete dobladito que dejas en tu billetera, por ahí en medio de los documentos, donde casi no se ve, y algún día lo encuentras y justo cuando más lo necesitabas, y ese billete vale miles de veces más de lo que tú creías, porque te resuelve. Dios dejó escondido allí, encapsuladas, provisiones, armas, secretos, para que hoy podamos vencer en esta lucha. Por eso estamos haciendo el devocional diario con el Salmo 91. Y no solo eso estamos haciendo los altares familiares, porque la Biblia nos revela, allá en 2 de Samuel, capítulo 24, que David construyó un altar. Dice, y edificó David un altar a Jehová. Y el resultado de haber edificado ese altar, ¿recuerdan? Un altar que le costó, que lo hubiera podido hacer gratis, que lo hubiera podido hacer fácil, pero decidió hacerlo de la manera difícil y costosa. No le ofreceré a Dios un holocausto que no me cueste. Ofreció este altar costoso y difícil que es el altar familiar. Les he dicho muchas veces, curiosamente es mucho más fácil que la familia venga a la reunión en la congregación, a lograr que se reúnan en la casa, estando todos con tiempo disponible y estando todos en el mismo lugar donde no tienen que desplazarse o tomar transporte, y sin embargo hacerlos coincidir en un momento de hora, de lugar y sobre todo de estado de ánimo y de actitud adecuada para en ese momento aprovechar y disfrutar un tiempo de familia en la presencia de Dios. Es muy costoso y muy difícil, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese altar va a hacer que cese la plaga en Israel, va a hacer que la plaga se detenga. Esta clave de los altares familiares quiero decírtela con todo el corazón. La clave de un altar familiar no es hacer el tremendo culto, la tremenda reunión, la tremenda célula. Los primeros altares que hizo Abraham, guiado por Dios cuando salió de Ur, casi eran las mismas piedras con las que cocinaba la comida, las volteaba, unos leños y ofrecía holocausto. Uno de los altares que levantó Jacob a Dios fue una piedra donde había puesto la cabeza, la volteó y ahí sobre eso ofreció un holocausto y lo convirtió en altar. Los primeros altares eran muy sencillos, pero después fueron volviéndose altares más perfectos, más completos. Y cuando llegó el rey Salomón, el altar era un templo majestuoso. Lo importante en el altar familiar es que sea constante, que cueste, pero que lo hagamos y que cada día mejore un poco. Que mañana otro comparte un versículo, que escogen una canción, que alguien la acompaña, así sea con una pandereta o unas latas, que no sé cómo, que comparten un bocadillo al final, que tienen una experiencia mayor en oración. No te preocupes si tu altar familiar se siente débil y pobre, es un altar que Dios recibe, pero cada vez perfecciónalo, que vaya creciendo hasta que llegue a ser algo maravilloso para Dios. Esos altares familiares van a detener la plaga, te lo garantizo. El devocional personal con el Salmo 91 para acercarnos a Dios, porque finalmente lo que Dios quiere es que nos acerquemos. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Dios quiere que cada uno nos acerquemos, por eso el devocional personal, acercándonos cada uno a Dios. El altar familiar para detener la plaga, para decirle al COVID-19 que se tiene que detener, porque estamos levantando altares familiares. Pero hay algo más, para estar protegidos y guardados nosotros y nuestras casas. Hemos hecho un paralelo con lo que es la Pascua o el Pesaj, que está ahí en Éxodo 11 y 12. Ese episodio de la plaga 10 versus COVID-19 también. Y hemos sacado de allí unas enseñanzas maravillosas de esas instrucciones que el Señor nos dio con relación a esto. Y lo más importante es que lo que Dios pedía a su pueblo es que hiciera diferencia. Y entonces tenemos un Dios que hace diferencia y le decimos, Señor, haz diferencia. Y Él nos dice a nosotros, bueno, hagan diferencia ustedes. Entonces lo primero y más importante es
hacer diferencia, que cuando venía el ángel de la muerte pasando por todo Egipto, trayendo muerte de manera indiscriminada por todas partes, ¿recuerdas cómo esta 10ª plaga la relacionamos tan claramente con esto que estamos viviendo? Porque no respetó fronteras. Las otras 9 plagas no entraron al territorio de Gosén. Esta 10ª plaga no respetó fronteras. Igual que ahora, hay muchos elementos coherentes que nos ayudan a entender que sí estamos descubriendo el componente espiritual de esta guerra. Y si desarmamos el componente espiritual, estamos quitando la muralla y el bloqueo para que ahora la ciencia también avance y pueda encontrar resultados que no va a encontrar mientras esté espiritualmente bloqueada esta situación. ¿Y cómo somos diferentes? Es que, escúchame, todo gira en torno del Cordero. La Pascua no gira en torno de ninguna otra persona o animal o instancia. El Cordero. ¿Cuál Cordero? El Cordero que ha sido revelado en las Escrituras, no el que alguien se soñó, que se inventó, o esas revelaciones subjetivas y personales, el que la Escritura nos muestra. Ese es el que debe marcar el dintel y los postes de nuestra puerta, de nuestra casa. Y entendimos que el dintel, es fácil que sepa qué es el dintel. Seguramente si has entrado por una puerta muy pequeña o has intentado entrar por una puerta más pequeña de tu estatura y tratas de entrar, eso que suena dintel, ese es el dintel. Ahí, ese que está horizontal arriba. Y los postes representan los brazos, la cabeza y los brazos, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar pública, vista desde afuera, que desde afuera se note la diferencia y se pueda ver desde afuera que pensamos diferente y que actuamos diferente. Mientras tanto adentro está pasando algo, estamos haciendo los altares, esos altares familiares que hacen que el Cordero sea comido por el Cordero que fue quemado en fuego. El Cordero de Dios es Cristo que quita el pecado del mundo, el fuego es el juicio de Dios, ese Cordero que ya recibió el juicio de Dios, esa sangre puesta en el dintel y los postes. Lo que realmente significaba para cuando el ángel de la muerte pasaba era: aquí ya murió alguien. Que Jesús esté comido adentro de nuestra casa, recibida su obra perfecta como el único Redentor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no el que lo aplaza un año como los corderos de los sacrificios en Israel, el que quita el pecado, ese Cordero que es Cristo Jesús. Ese Cordero nos hace diferente y le dice al ángel de la muerte: aquí ya murió uno, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo se debía comer? Vestidos listos como para salir, o sea, no apegados, en tránsito, moviéndonos con la mentalidad de que estamos de paso, estamos de salida. Es importante tener esa mentalidad para no apegarse a esta tierra y a las cosas materiales. Nuestra ciudadanía es celestial. Y vimos que entonces nosotros, entendiendo que estamos aquí de tránsito, para nosotros el vivir es Cristo, incluso el morir es ganancia. Y no es para ponerme pesimista, al contrario, es para decir, si en el peor de los escenarios nosotros ganamos, entonces somos las personas indicadas para llenar de esperanza a otros. No podemos estar en pánico, en angustia. No nos corresponde. El temor no es una característica nuestra. No nos representa, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si hay un pueblo que puede mostrar una vida en tranquilidad y en paz y darle esperanza a los demás, es ese pueblo que pertenece a Dios y que hace diferencia. No solamente esperanza, también podemos mostrar nuestra generosidad. Recuerda que si el Cordero era muy abundante para una sola familia, debían compartirlo con los vecinos también, y por eso cuando salieron de Egipto salieron con un montón de gente aparte de los mismos israelitas. También hay que sacar la levadura de la casa, que significa el pecado, no tolerar más el pecado. Levadura es un nivel de corrupción, esa putrefacción, corrupción que genera la levadura, inflama la harina. Y entonces hay que sacarla, que significa corrupción, pecado. Hay que sacar la corrupción, el pecado de nuestras vidas. Y estar dispuesto a comer las hierbas amargas, no vivir para agradarnos a nosotros mismos, no vivir bajo el yugo y la tiranía del Dios placer, sino hacer lo que es correcto y lo que a Dios agrada. Usted dirá que bueno, ¿qué pasó hoy? Que estoy haciendo simplemente un repaso de todas nuestras estrategias de batalla. Esto es para estar guardados y protegidos. Ahora, quiero llegar a este punto. Quiero invitarte para de hoy en 8 días, el próximo miércoles, que es justamente 8 de abril. Mira, es 8 de abril y es el día de la Pascua, de la puesta del sol del 8 de abril, cuando el sol se ponga,
empezará la Pascua, que continuará al día siguiente. Y esa noche se debería comer el Cordero de la Pascua y se deberían comer los panes sin levadura y se debería compartir el vino y las hierbas amargas. Y esa noche es la noche que corresponde a la Pascua a nivel mundial, y el pueblo de Israel y los creyentes en el Señor creemos que debemos celebrar ese día de manera especial. Ese día vamos a hacer Santa Cena. La Santa Cena va a ser en la casa de cada uno de nosotros y vamos a participar de esa cena. Voy a contarle algunas cosas que he pensado hacer. Te pido que no lo tomes con mística o como algo de metafísica evangélica, sino simplemente como detalles de confirmación en lo que estamos creyendo y en lo que estamos pensando, en esa coherencia entre lo que pensamos y por lo tanto como pienso de esa manera, pues actúo de esa manera. Hay varias cosas que yo voy a hacer y te sugiero que las hagas sin una superstición, sino con el deseo de enfatizar esta verdad. Una de las cosas que quiero hacer es que la autoridad de la casa, quien manda en la casa, o en su defecto el papá, sí, porque, bueno, la autoridad de la casa, se supone el papá, de alguna manera marca entonces el dintel y las puertas, y usted dirá, no, pues, con esta crisis que va a haber económica, yo fuera eso dañando. No, mira, yo personalmente pienso pegar unos pedazos de papel en una parte de los postes y en el dintel, y luego con una pintura roja pintarlo ahí, pintarlo mientras oro y mientras declaro la protección en mi casa de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo, para que después pueda quitar los papeles y la puerta quede intacta, sobre todo si usted está en una casa que no es suya. Pero lo que vamos a hacer es eso, o lo que voy a hacer yo es eso, con mucho respeto. Otra cosa que voy a hacer es, los invito a ustedes a hacerlo. Recuerden la pastora diciendo, con sus mejores galas. Yo le invito a que dejemos descansar la pijama y ya es hora de echarla a lavar, ¿cierto? Y nos pongamos de verdad las mejores galas. Que de hoy en 8 días hagamos la celebración de la Santa Cena o la celebración de la Pascua como una fiesta, bien arreglados, bien preciosas las señoras, los jóvenes bien guapos, los señores bien disimulados, lo más que podamos, ¿cierto? Hasta donde nos alcance, tratar de estar muy, como si fuéramos a la fiesta más importante que hayamos ido en toda nuestra vida. Así vamos a hacer ese altar familiar de hoy en 8 días, muy elegantes, muy pispos, dirían los paisas, muy bien vestidos, bien arreglados, presentados como para una ocasión especial, porque es una ocasión especial. ¿Sabes qué también creo que debemos hacer ese día para emular esa celebración de la Pascua? Ese día debemos tener generosidad y esperanza para con los que nos rodean. Que cuando vayas a comer la Pascua esa noche, tengas la tranquilidad de que durante el día compartiste algo con alguien. De todo corazón te digo. Que tengas la tranquilidad de decir, le envié un pequeño mercado o un paquete de arroz al menos o algún recurso a una persona. Y voy a comer la Pascua sabiendo que no me estoy acaparando los excesos, sino que he tomado lo suficiente y también he pensado en los que tal vez no tienen. Hacer eso para este miércoles, para esa Santa Cena, va a hacer que no sea solo una cena de gala, sino sea una cena santa y especial. Yo te invito a eso. De hoy en 8 días, entonces, yo oficiaré la cena del Señor, como si todos estuviéramos en la iglesia, porque la verdadera iglesia es tu familia. Y allá estarán los sacerdotes de cada casa, las autoridades, los padres en autoridad, y estarán sirviendo la cena. Tal vez un jugo de uva y un pan corriente por el cual hemos orado primero, aunque la pastora me ha sugerido, ella tiene ideas geniales, me ha sugerido que tal vez va a colgar estos días en la red o en nuestro grupo de difusión, va a colgar una receta para hacer los panes ácimos o los panes sin levadura, para si queremos, como se supone que con la cena de la Pascua empiezan 7 días en que se comen pan sin levadura. Si yo logro hacerlos, soy bastante nulo para el tema culinario. Eso ha sido una cosa increíble y maravillosa, nuestras habilidades culinarias, estos días tratando de nosotros resolver nuestra situación alimenticia. Pero Dios ha sido fiel y nosotros hemos sido pacientes. Y mi esposa resultó con un talento que tenía por ahí oculto y nos ha ayudado muchísimo y nos ha
alimentado muy bien, como se nota. Pero eso de los panes ácimos me va a costar trabajo. Sin embargo, valdría la pena hacerlo. Yo lo intentaría y haría suficiente para por lo menos los siguientes 7 días, solo por empezar a apropiarme de esas verdades o de esas culturas que sin judaizar, sin volverme ahorita un místico, mesiánico o algo por el estilo, simplemente respetando el valor que tienen esas festividades que el Señor estableció, disfrutar de ellas y sacar el provecho que ellas tienen. Eso le invito a hacer de 8 días, es una Pascua muy sencilla y muy bonita. Cuando los judíos establecieron la celebración de la Pascua, de ahí para adelante, cada año entonces iban al templo en Jerusalén a llevar su ofrenda, a llevar su cordero del sacrificio allá a ese templo maravilloso, que fue el postrer, la Escritura dice que el postrer estado de esta casa será mayor que el primero. O sea, el templo fue la postrer manifestación de una piedra volteada donde prendieron candela con unas leñas y ofrecieron un sacrificio a Dios. Esa piedra volteada fue perfeccionándose como se están perfeccionando tus altares familiares hasta llegar a ser el majestuoso templo. El majestuoso templo, dicen los que son expertos en el tema, no ignorantes como yo, sino los que de verdad saben, y hablan que habían como una especie de 15 descansos en el ascenso de las escaleras hasta llegar al templo. 15 descansos, una sesión de gradas y luego un descanso, sesión de gradas, habían esos 15, y entonces por esa razón este salmo, entre otros, se llama Cántico Gradual de David. Cántico gradual, uno dice, ¿por qué se llama cántico gradual? ¿Será que es el que se canta en los grados allá cuando se termina la secundaria, en el prom? Entonces toca cantar el salmo. No, curiosamente dicen los conocedores, o la Misná judía, la tradición judía, dice que los salmos del 120 al 134, esos 15 salmos correspondían a los salmos que debían cantarse en cada una de las estaciones de las gradas, y por eso se llaman graduales. Vea, ¿quién iba a creer? Entonces, es una de las explicaciones posibles. Y entonces en cada uno de los 15 descansos hasta llegar cantaban un salmo, pero el salmo fundamental, o sea, el resumen de lo que aprendimos de la Pascua. ¿Para qué sirvió el sufrimiento de la Pascua? ¿Para qué sirvió encerrarnos allá y no salir? ¿Para qué sirvió pintar los dinteles, comer los panes ácimos, comer las hierbas amargas, sacrificar el cordero, estar vestidos como para salir, darle al vecino? ¿Para qué sirvió todas estas cosas? El resumen de toda la moraleja, de todo el aprendizaje de la Pascua está en el Salmo 121. Dice el Salmo 121, cántico gradual, léalo y verás que lo primero que dice es cántico gradual, y por fin ahora sabemos qué es. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Era costumbre en las culturas paganas edificar altares a sus ídolos en las partes altas de los montes. Bueno, sigue siendo costumbre. Aquí en mi ciudad hay un ídolo grande que pusieron allá en algo que se llama Morro Rico, y ese morro se volvió muy pobre por la presencia de eso. Y luego hicieron otro allá, el Carísimo también, en la parte alta de los montes. Y si usted mira en su ciudad, es costumbre levantar altares paganos a ídolos en las partes altas de los montes. Nuestra esperanza no está en esos falsos dioses. Pero los montes altos también significan las personas puestas en eminencia, y puestas en eminencia de pronto por el mal. Jesús fue llevado por Satanás a un monte alto y Satanás le ofreció dominio en la tierra. El monte alto significa el dominio que Satanás le da a algunos sobre la tierra. Esos hombres grandes, esos poderosos, puestos ahí por el mismo enemigo, ¿ellos son nuestra esperanza? ¿Las montañas son nuestra esperanza? No, el que hizo a las montañas, Él es nuestra esperanza. El Dios que está por encima de toda autoridad, el Dios que está por encima de todos los dioses y señores. Esa es nuestra esperanza, recuerda eso. Por eso nos hemos dedicado a buscar y a escudriñar en la palabra de Dios el trasfondo espiritual de esta guerra para lograr vencerla. Por eso lo hemos hecho así. Dice, versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no está dormido. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y quiero hacer aquí énfasis para la otra parte de nuestra estrategia. Creemos que hay un Dios que hace diferencias, y ese Dios es nuestro Dios y nuestro Señor verdadero. Él hace diferencia entre el egipcio y el israelita.
Por eso dice que no se duerme el que guarda Israel. Dios está haciendo diferencia contigo, no está dormido. Mucha gente dirá, ¿dónde está Dios? La respuesta es, lejos, donde usted lo puso. Lo más lejos de su vida, como usted trató, lo más distante que pudo. Allá está Dios, lejos. Pero nosotros somos diferentes. Estamos al abrigo y a la sombra, ahí pegaditos, cercanos a Él. Y Dios hace diferencia con eso. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Y el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Ahí está la relación con el Salmo 91, que es otra de nuestras estrategias. Hablando de sombra y abrigo, que para poder dar sombra y poder dar abrigo, tiene que haber cercanía. Y luego termina diciendo el versículo 7 y 8, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor te va a proteger del peligro físico y de todas las cosas peligrosas que hay. Y también te va a guardar emocionalmente, va a guardar tu interior. No vas a quedar mal. No vas a quedar ni atemorizado, ni deprimido, ni ansioso. Dios guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y cuando dice de salida y entrada, entonces pensamos en otra de nuestras estrategias. Entender la plaga 10 y entender la Pascua como la solución a la plaga 10. Tu entrada y tu salida, pues la puerta. Eso hemos entendido. Yo te pido por favor que entiendas que todo lo que hemos logrado estudiar es para llegar a una sola conclusión. La conclusión de la Pascua, Éxodo 11:7. La conclusión de los hechos de la Pascua. El Salmo 121 nos explicó la enseñanza. Pero mira, en el evento mismo de la plaga 10, lo que ocurrió, Éxodo 11:7. Pero dijo Dios, contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Te pido que dentro de 8 días hagamos esa celebración de la Santa Cena. Pero te pido que permanezcas con esta revelación que Dios te está dando. Y la revelación que Dios está poniendo en tu corazón para tu vida hoy es que por favor entiendas de una vez por todas que nuestro Dios hace diferencia. Dios es un Dios que actúa con justicia porque tiene que hacerlo. Dios es un Dios que actúa con justicia porque es justo, pero hace diferencia. Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Yo te pido que ahora que vamos a orar, tú tengas en tu corazón una paz especial, una tranquilidad de saber que ese Dios en el cual tú crees, al cual tú amas, es un Dios que no te ve a ti como ve al montón. El libro de Cantares dice, mi amado es escogido entre 10,000. El amor de Dios permite que seamos elegidos y escogidos. Él te ha hecho el objeto de su amor. No te va a dejar por amor de su propio nombre. ¿Sabes qué significa eso de por amor de su propio nombre? Que como ya tú estás relacionado con Él, Él no va a quedar mal. Él va a hacer respetar su nombre, guardándote a ti, protegiendo tu casa. Gracias a Dios por todo esto que nos ha revelado. ¿Te parece si oramos y le agradecemos y le pedimos que nos ayude a seguir creciendo en esta revelación de lo que Él dispuso para este momento? Del antídoto que Él dio para el componente más importante de esta situación, que es el componente espiritual. El antídoto lo había dado, está en su palabra. Hay que aplicárnoslo, por favor, en el nombre de Jesús. Mi Padre que estás en el cielo, yo quiero, Señor, bendecir a cada persona que está hoy recibiendo esta palabra. Está recibiendo esta palabra, Señor Dios mío, porque cree en ti. Porque para poder recibir esta palabra ha tenido que hacer procesos de selección en sus conceptos, en sus teorías, en sus pensamientos y aún en sus tradiciones. Y lograr, Señor, abrirse camino en medio de tanta cosa que hay en nuestras mentes, en medio de tanta cosa que han metido en nuestros corazones, y lograr abrirnos camino y abrirnos paso para encontrar el camino de la fe en el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Y obtener de ti, Señor, de tu palabra santa, el antídoto perfecto ante esta crisis terrible, Señor. Tú eres el antídoto. El componente espiritual de esta pandemia es el más delicado y más difícil y el más duro de poder desarmar. Y nosotros estamos luchando para desarmarlo espiritualmente. Y una vez desarmado espiritualmente, podrán entrar las hordas de conocedores, expertos, científicos, tecnólogos, médicos, para poder ahora combatir y luchar. Pero necesitamos desarmar la parte espiritual y empezar por nosotros mismos. Y el punto de partida es que hay un Dios en el que yo creo que hace diferencia y me está pidiendo a mí que yo haga diferencia, porque ese Dios recíproco
me dice, haz diferencia, yo haré diferencia. Te amo, Dios, te agradezco todo lo que has preparado. Te agradezco la cobertura maravillosa que tienes sobre cada familia y sobre cada persona que desea acercarse a ti y buscarte. En el nombre de Jesús, declaro mi confianza en ti. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré eso. No proclamaré muerte, ni enfermedad, ni tragedia. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará y Él te librará. Él nos librará. En el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que fue inmolado por nosotros, ese que es nuestra Pascua y ya fue sacrificado, en ese nombre santo, bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos hoy, de todo corazón. Que Dios los bendiga y los guarde. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz.